caso concreto, la familia de mi padre nos tomó muy bien que yo no me hubiera muerto. Creíamos que nos iban a meter en la cárcel. Auch unsere Eltern hätten viel auch monetäre Unterstützung gebraucht, wo die wirklich sich das letzte Hemd ausgezogen haben. Aunque no haya sido yo la que haya elegido, me tomo esto, me tomo lo otro, es que la rebelión que te entra es brutal. Se ha demostrado algo gravísimo, es que se siguió vendiendo talidomida una vez que se sabía que causaba malformaciones. La sociedad española tiene que saber esto. Hace 50 años, un fármaco, la talidomida, se coló en la vida de miles de familias para siempre. Una sustancia que provocó nacimientos de bebés con grandes malformaciones y convirtió sus vidas en algo más que un reto. Grünenthal es la farmacéutica alemana que creó y vendió el medicamento, y hoy, en Separata, vamos a presentaros 50 años de vergüenza, un estremecedor documental que presenta la fotografía dura y sincera de personas que no han tenido la oportunidad de contar su historia, una historia que apenas ha sido contada. Ese documental ha sido concebido, escrito y creado por profesionales del audiovisual murciano, Ana Salar, Javier Almela y Fernando Rodríguez. Hoy es el propio Fernando quien nos acompaña en el plató de un espacio que desde luego no le es extraño. Junto a él, una de las personas más tenaces y persistentes con este terrible asunto, el abogado Ignacio Martínez. Bienvenidos a los dos a Separata. Decíamos, Fernando, que no te es nada extraño, porque te es extraño donde estás situado ahora mismo. Sí, la verdad que me siento súper raro aquí. Siempre has estado al otro lado. Me da la impresión de que estaba de modelo de luces y que en cualquier momento me iba a ir al otro lado a hacer mi curro. Lo primero, enhorabuena por el documental 50 años de vergüenza. Muchas gracias. Es, como decíamos, algo que te recorre absolutamente y te hiela la sangre. Ver cómo es posible que haya sucedido esto, que siga sucediendo y que todavía no se haya solucionado, en algunos casos por falta de información, en otros por exceso de información, en otros porque no quieren la información. Es muy curioso cómo se ha manejado la información sobre estas cosas, y sobre todo porque se ha manejado con el dolor de las familias y de la gente. Empezamos por el documental en sí. ¿Cuándo nace la idea, Fernando? Pues todo empezó hace más de 3 años, en una conversación, además en nuestro antiguo centro de trabajo de la televisión, como tú has explicado. Somos todos, tanto Ana, Javi y yo, compañeros de trabajo hace mucho tiempo. Y una buena tarde, pues nada, pues Ana me propone, vamos a hacer un documental. Vale, pues vamos a buscar el tema. Y cuando me dijo el tema me quedé impresionado, y realmente esa fue la raíz de todo nuestro interés, porque empezamos a conocer su caso y nos dimos cuenta de que la sociedad española no conocía este problema. Yo mismo no lo conocía, tengo que reconocerlo, y nos pareció una injusticia tremenda. Ignacio, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el caso en España? O mejor, vamos a centrarnos más en Murcia, porque este ha sido el único sitio de Europa o del mundo, creo conocer, que donde realmente un juez ha dictaminado a favor de los damnificados, ¿no? Sí, bueno, lo que ha sucedido es que en Murcia se ha gestado la asociación que es Habite, pero que tiene ámbito nacional, que ha conseguido vencer en juicio a esta farmacéutica, a pesar de que ha sido demandada en muchos sitios. Y respecto a la situación actual, bueno, es muy curioso porque digamos que tengo el móvil abierto porque en cualquier momento tenemos que saber cuál es el fallo de la apelación que la farmacéutica interpuso contra la sentencia que se le ganó, por la cual debía empezar a condenar a los casos, digamos, que estaban reconocidos por el gobierno, pero detrás de los cuales hay cientos de personas. ¿Cuántas personas puede haber afectadas? Puede haber, digo, porque con muchos os habéis puesto en contacto, con muchos estáis ahora mismo haciendo informes periciales, pero claro, hay mucha gente que desgraciadamente ya no está. Pero ¿cuánta gente creéis que haya podido ser afectada por este fármaco? Bueno,
digamos que eso es como una pirámide, es decir, en la base tendríamos cuántos fetos pudieron ser afectados. En este sentido, estamos hablando de que se distribuyeron millones y millones de pastillas, se vendieron, las embarazadas las tomaron, solamente una pastilla era potencialmente causante de malformaciones. Estamos hablando de un medicamento que tomaban las mujeres embarazadas para evitar las náuseas, vómitos, sí, y tal, que en teoría era, bueno, pues ahí está, sí, un medicamento, un placebo prácticamente, claro. Y ahí se desarrolla la terrible cuestión que vivimos con esto. Claro, cuando, Fernando, os encontráis, Ana, Javier y tú, con el asunto y vais profundizando y vais viendo a todas las personas con malformaciones, a sus hijos, imágenes en blanco y negro como la que hemos visto estremecedora, de un niño llegando hacia su mamá y no poder agarrarlo con sus bracitos. Supongo que habéis vivido unas experiencias que de alguna forma os han traspasado, pero también os han transformado, ¿no? Hombre, está claro que cuando te enfrentas a un proyecto así, no te puedes quedar indiferente. Tú intentas hacer tu trabajo, intentas contar la historia lo mejor posible, desde la mayor objetividad posible, porque siempre hemos querido que el espectador aporte su grano de arena, pero al final, lógicamente, o sea, es una historia que te conmueve, es una historia que te llena, porque más allá de las malformaciones y más allá de las dificultades que han tenido en la vida, lo que te llama la atención es la fortaleza que tienen, ¿no? Cómo han sido capaces de superar todas las trabas, y hemos tenido la suerte de conocer a víctimas españolas, pero también alemanas e incluso a una víctima hondureña. Y hay algo en común entre todas ellas, cómo han sido capaces de superar todos esos problemas y cómo tienen que seguir luchando, especialmente, por ejemplo, pues lógicamente en España y en Honduras, donde la situación es absolutamente catastrófica, ¿no? Ignacio, ¿hasta dónde llega este medicamento? ¿A cuántos países se distribuye? Prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, no ha tenido... hay países donde pues la falta de cultura, etcétera, pues les ha hecho ir a rebufo, como es el caso de toda Sudamérica. Hay un caso muy particular que es el de Estados Unidos, que bueno, porque una congresista que era la que controlaba un poco los medicamentos que entraban, consiguió que en Estados Unidos precisamente no entrase. Y eso salvó a Estados Unidos de la catástrofe, pero en el resto del mundo, desde Japón a Chile, hay afectados. Y me dices que nunca han podido vencer, nunca han podido ganar en un juicio. Es que viendo solo las imágenes dices, es imposible que esto a Grunenthal. Pero aquí ya estamos topando con algo que es mucho más importante. Estamos topando con el poder de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, el poder es tremendo y es que es el corazón de la industria de algunos países, ¿no? Y en concreto Alemania, por ejemplo. Entonces, cuando uno, Fernando lo habrá visto desde su punto de vista de periodista y yo desde luego como abogado, tienes la sensación de que te estás metiendo como en la antecámara del poder de verdad, ¿no? Y que tú eres una hormiga, simplemente. Entonces, sí que ha habido anteriormente, a lo largo de la historia de estos 50 años, sí que ha habido pactos, y concretamente en Alemania uno en el que intervino el Estado alemán, pero que solamente afectó a los alemanes. Pero en el resto del mundo... Me hablas de indemnizaciones, sí, bajo cuerda, sí. Digamos. En el resto del mundo lo único que ha habido muy recientemente es un rebrote del caso en Australia, que a nosotros... El contacto con los abogados australianos ha sido muy fructífero porque ha habido un intercambio de pruebas y en el cual ellos han conseguido pactos indemnizatorios con la distribuidora para Australia, que digamos ha tenido el sentido común de llegar a un pacto. En el caso de España la distribuidora era la propia Grunenthal, y no ha querido pacto. Por eso te digo, es que estamos hablando de empresas, de compañías que trascienden lo geográfico, lo fronterizo, y se rozan de una manera natural con el poder, y el poder, digamos que se deja rozar, protege, se deja rozar, protege. Sí, aparte solamente te quería decir una cosa, y es que en España Grunenthal no es un nombre que suene, pero a efectos mundiales es como si fuera Bayer. O sea, estamos hablando, a la gente le suena Bayer, por ejemplo,
que también es alemana. Pero el Grünenthal tiene una serie de segundas marcas y es menos conocida en España, pero estamos hablando de un gigante de esas dimensiones. Estamos hablando de un montón de marcas muy conocidas en España, por no decirlo ya más a las claras. Fernando, cuando termináis el trabajo, yo alguna vez te veía que venías de fin de semana y pensaba que habías estado por ahí con los amigos tomando cervezas y no, habías estado ahí raca metido en la edición o habías vuelto a hacer unas fotografías o lo que sea. Habéis llegado a Alemania y habéis presentado el documental 50 años de vergüenza. Hemos visto unas fotografías espectaculares de lo que fue la primera presentación a prácticamente una gira, que es lo que habéis desarrollado, hasta llegar a cines, a todo tipo de historias. ¿Cómo ha sido esa experiencia que habéis vivido con los afectados y también con sus familiares, como es normal? Pues te puedes imaginar, ha sido muy emocionante, ¿no? Unos españoles aparezcan por allí. Sí, ya ves, 3 españolitos ahí con su cámara y su peliculita debajo del brazo. No, la verdad que tenemos que agradecer, por supuesto, a la Asociación Española, que nos ha ayudado muchísimo desde el principio. O sea, el germen de esto, que antes un poco se me escapó contando lo de Ana, que me lo propuso, fue porque Ana conoció a Pepe Riquelme, que es el presidente de la asociación creada a tal española, efecto. que es de aquí de Murcia, que trabaja de fotógrafo también a veces en el pabellón de deportes, y fue un poco el germen. La ayuda de aquí ha sido fundamental, pero también hemos tenido la suerte pues de conocer a gente de una asociación alemana de Hessen, con Frankfurt como ciudad más importante, precisamente. Ese es el estreno en Berlín, que fue el fin de fiesta, que fue una preciosidad. Fíjate ese cine, ¿no? Impresionante, te he visto el con nombre ahí corbata en la marquesina. Y lo guardaré para siempre. Sí, Hubo como una puesta en común, ¿no? Donde os vimos sentados en unas banquetas y explicando un poco o respondiendo a las preguntas de la gente. Sí, ha sido muy emocionante, precisamente. Bueno, no sé si han pasado ya posiblemente las fotos de Waldorf, que fue, Waldorf Frankfurt, que fue cuando pudimos estar también con víctimas internacionales. Vino una delegación española con Pepe Riquelme y Rafa Basterrechea, Ignacio a la cabeza, el doctor Knapp, que es uno de los médicos que descubrió la talidomida, es uno de los grandes descubrimientos, tanto para ellos en el proceso judicial que están siguiendo contra Grünenthal, como para nosotros en el documental. Es un señor de 86 años con una vitalidad impresionante y que en 15 días descubrieron que la talidomida provocaba estos efectos y consiguieron que no nacieran muchos más niños con malformaciones, porque consiguieron retirar el medicamento en casi todos ¿Cuántos sitios. años duró? ¿Cuántos años duró ¿cuántos años estuvieron vendiendo el medicamento en el mercado? Es que esto es objeto de gran estudio ahora por nuestra parte, porque cada vez estamos ampliando más las fechas por delante y por más detrás. horrorizados. Pero bueno, digamos que la ortodoxia dice que del 57 al 61. Pero estamos viendo que esto no es así. Parece ser que las raíces están en los campos de concentración nazis, porque era algo que se buscaba como antídoto para los gases de la guerra. Y parece ser que esto se pudo estar ya distribuyendo bastante antes. En experimentos anteriores. En realidad este es uno de los últimos capítulos de la Segunda Guerra Mundial, porque los científicos de esta farmacéutica eran los científicos nazis de los campos de concentración. Cuando acaba la guerra, la gente se cree que los nazis desaparecen y no. Alemania tenía que ponerse en marcha y recurrió a los técnicos, a los científicos, a los ingenieros que tenía de los nazis, y de ahí sale todo. ¿Cómo se lleva el hecho de abrir... Bueno, solamente, perdona, quería decirte que hasta el 61 es en todo el mundo, pero no en España. En España se sigue vendiendo después, cuando se sabe. Eso es lo que el caso español es alucinante. O sea, cuando ya se sabe, 61 en España cuando ya Lenz, se sabe lo pernicioso que cuando es. Lenz y Knapp ya han hecho un trabajo y han dicho, señores, esto causa esto, en España siguieron vendiendo. Hasta él. Pues también estamos estudiando, pero por lo menos se pueden extender las fechas hasta finales de los años 60, quizá más. Estamos hablando de personas de 40 y tantos años que padecen. Hay medicamentos autorizados hasta el año 69. Es tremendo. Cuando te has tenido que sentar con afectados y empezar pues con las pesquisas y a levantar tus actas y tus informes y todo esto,
¿dejas un poco la parte de la persona y te pones en abogado, o no hay más remedio de que esto te afecte? Hay que ponerse en abogado, hay que tener un equilibrio para que te afecte, porque hay que... Yo creo que lo justo, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que la farmacéutica está ahora perdida es porque no han tenido absolutamente ninguna humanidad, ninguna empatía, y desde luego su causa es antipática, y esto no es indiferente a un tribunal. Pero sí que me hace gracia, o sea, me gusta la pregunta que me haces, porque tengo que decir que me lo he pasado bomba, y dirá alguien, ¿pero cómo? Y es que he tenido la suerte de trabajar, bueno, menos con el caso de Fernando, Javier y Ana, pero sobre todo con Rafa y con Pepe, en un ambiente en el que ante tanta tragedia había que reírse, porque si no, no había otra. Y nos hemos reído muchísimo. Reído, por supuesto, respetando lo que estábamos tratando. Entiendo lo que me estás diciendo perfectamente. Pero era la única manera de poder trabajar. Y además es que es tan español lo que me estás diciendo, porque a veces es verdad que echarse unas risas en mitad de una tragedia, eso no lo comprende nadie más que los tercios de Flandes entonces y los españoles en general. No, es increíble. Supongo que Ignacio habrá tenido a lo mejor un proceso parecido. Yo no conocía a este colectivo y al principio incluso era... Hostia, ¿cómo le doy la mano? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo interactúas con ellos? Y luego te das cuenta ¿Cómo que realizas un contacto de repente con ellos? Uno de ellos te hace una broma sobre su propio tema y se te cae el mundo a los pies. O sea, es como decir qué fortaleza tienen. Ten en cuenta además que yo creo que la última vez que entramos en contacto fue gracias a una invitación vuestra y a un encuentro que tuvimos realmente magnífico, una noche preciosa cenando, todo el mundo muy contento, todo el mundo muy feliz, pero ojo, muy contento y muy feliz porque se empezaba a hacer justicia. Pero muy conscientes. Eso es. Y no era venganza, no. Era simplemente justicia. Y aquella noche tan feliz, digamos que derivó inmediatamente en una noticia difícil, como es que ahí estaba Grunenthal presentando una alegación importante para que al final no fuera firme la sentencia y llevarse el gato al agua como siempre se lo han venido llevando. Yo solamente te quiero decir al respecto que siempre digo que mi idea de la valía o la minusvalía humana desde hace 4 años, cuando empecé a trabajar en esto, quedó absolutamente... Yo no tenía ningún prejuicio hacia las personas discapacitadas, ni mucho menos, pero desde luego me di cuenta de que en un mundo que se maneja con ordenadores, donde ya no se cava con una pala, el que una persona no tenga codos, lo que vale es esto. Y esta gente, por lo menos con el equipo que yo he trabajado, es impresionante la capacidad de trabajo. No, yo, creo que entiendo perfectamente que no, ya si quedaba algún poquito de barrera delante de ti, ya tienes unos límites súper extensos, cosa que te agradecemos, porque sobre todo es que me da la sensación de que sobre este tema en particular, como con otros tan injustos en esta vida, hay que tener unas miras muy abiertas y un horizonte muy ancho, o muy amplio en este caso. Fernando, os vais a la Academia de Cine dentro de unos días. El 6 de noviembre. 6 de noviembre, a darle mucha caña a esta película. Vamos a intentarlo. Porque esta película tiene 2 objetivos. Por un lado, lógicamente, el magnífico trabajo que habéis realizado, gente del audiovisual murciano, como decíamos, que nos encanta, sobre todo porque tú eres extremeño y eres del audiovisual murciano, y eso me encanta que seas del audiovisual murciano. Y luego, por otro lado, porque lo que cuenta es importante que todo el mundo lo sepa y que tenga conciencia de que existe, ¿no? Claro, o sea, es el objetivo principal. O sea, nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros no sabemos... Profesionalmente, evidentemente, ha sido un reto enorme y en fin, los reconocimientos que tengamos, pues bienvenidos sean y maravillosos, pero lógicamente lo que queremos es dar a conocer este problema, porque es que a día de hoy sigues hablando con gente en España y no conoce el problema. Y hay muchas cosas por hacer. Por supuesto, Grunenthal no se puede salir con la suya en el juicio, pero aparte igual hay más actores que tienen que tomar también la responsabilidad y hace falta, porque esta gente va cumpliendo años y se tiene que hablar del tema, se tiene que conocer el tema, porque necesitan ayuda, le necesitan ya. Ignacio, has caído muy mal en sitios, ¿no? Va en mi sueldo. Has caído fatal en algún sitio, ¿no? Fatal, sí. Cuando así suena un teléfono y dices que es Ignacio Martínez. El otro día me dio un teléfono, un chorizo de eso súper, y era de Marruecos. Yo, coño, ¿dónde? Y ya me pongo, digo, esto ya me viene. Alguna llamada he tenido de amenaza, pero bueno, se ha llevado bien, sí.
Por eso te digo, es que esto no tiene que ser... A partir de ahora, Ignacio, termino contigo con esta pregunta. A partir de ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar, como tú decías al principio, a que suene el teléfono y haya más empujón y apelaciones por vuestra parte, o que directamente se termine esta tormenta de una vez y se haga justicia? No, nosotros si ganamos, pues intentaremos que muchas más personas sean reconocidas. Si perdemos, pues agotaremos las instancias en el Tribunal Supremo y donde haga falta para que se corrija esta injusticia. Y por supuesto siempre le hemos tendido la mano, precisamente porque no hay ningún ánimo de venganza. Incluso cuando recién ganado el juicio, yo hablé con los abogados de la farmacéutica y le volví a ofrecer el mismo pacto que le había ofrecido antes de ganar, que era el de hacer un arbitraje médico, el caso por caso, y llegar a un acuerdo indemnizatorio. Pausa valorativa, se llama esa historia. En fin, Fernando, tú, Javier, Ana, enhorabuena a los tres. Muchas gracias. Tenemos que decir que la gente que se quiera poner en contacto con vosotros se ha sobreimpresionado ahí una página web que es www.50adv.com. Correcto. Y luego tenéis cuenta de Face y de Twitter, que también creo que ha salido, @50adv, y la cuenta de Facebook 50 años de vergüenza. ¿Cómo te has sentido delante de las cámaras? ¿Rarito? No, ahora estás a gusto. Pues ¿no? hacía mucho tiempo, pero bueno, lo que pasa es que estamos aquí a gusto, cómodos, charlando de algo que hemos trabajado nosotros y de lo que estamos muy orgullosos, desde luego. Y... Qué raros son cuando se ponen delante de la cámara. Sí. Detrás de la cámara son ahí exigentes, no sé qué, de tal, ponte así, ponte asado, nada, y ahí están. Oye, de verdad, enhorabuena. Creo que la película va a ser para lo que se pensó, y desde luego mucho más, y yo espero que sirva, que tenga un objetivo fundamental, y es que sirva para hacer justicia y para concienciar a mucha gente. Ojalá, por ellos. Sí, desde luego. A los dos os agradezco mucho que hayáis venido a Separata y que estéis en la tele pública un ratito más. Seguiremos hablando de este tema, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Y vosotros ya sabéis dónde nos tenéis. Siempre que haya Separata habrá un tema social, cultural, que trataremos, que sea interesante para vosotros y que al mismo tiempo os haga un poquito más cómplices de esta tele pública. Será hasta la próxima. Gracias, adiós.